«Sacad a esta vieja inmunda de aquí». La voz de Sofía, la novia, corta el aire de la iglesia como un cristal roto. El órgano se calla a media nota y el murmullo de los invitados se congela en un silencio denso, casi sólido, cargado de una complicidad vergonzosa. Todos los ojos se clavan en el pasillo central, donde una anciana de ropas humildes permanece de pie, un punto oscuro y desgastado frente al océano de seda del vestido de Sofía. El perfume caro de los lirios del altar parece luchar contra un vago olor a tierra y a vida sufrida. Nadie se mueve, nadie dice nada, pero en la primera fila, la madre del novio no mira a la anciana, sino a la mandíbula tensa de Sofía. Siente que esa humillación pública no es un final, sino la mecha encendida de un secreto antiguo, una verdad a punto de estallar. ¿Qué opinas de una actitud así? Dínoslo en los comentarios, dale a me gusta si la historia te ha enganchado y suscríbete para no perderte el desenlace. El órgano reanuda la marcha nupcial con un titubeo, una nota temblorosa que no logra enmascarar la grieta que se ha abierto en la ceremonia. El sonido de la música, antes majestuoso, ahora parece una disculpa patética, un intento desesperado por restaurar una normalidad que ya es imposible. Los invitados, liberados del hechizo del silencio, empiezan a susurrar. Los cuchicheos se extienden por los bancos de roble como una plaga. Miradas de reojo se cruzan sobre los sombreros de diseño y los trajes caros. Nadie comenta la crueldad del momento, sino el escándalo, la inconveniencia, la mancha en un día que debía ser perfecto. Un camarero, con la profesionalidad de un autómata, comienza a circular discretamente, ofreciendo copas de agua con limón, como si un poco de frescor pudiera limpiar la amargura del ambiente. Para entender la profundidad de esa herida, hay que retroceder en el tiempo, a una cocina pequeña donde el vapor de un guiso humilde empañaba los cristales en invierno. Allí una mujer mucho más joven, pero con la misma mirada tenaz, fregaba suelos ajenos hasta que sus rodillas sangraban y cosía a la luz de una bombilla solitaria hasta que sus dedos se acalambraban. Esa mujer era Elena, y cada gota de su sudor era una inversión en el futuro de su único hijo, Eduardo. Lo crió sola, en un barrio donde las oportunidades eran tan escasas como el dinero. Le contaba cuentos no de príncipes y castillos, sino de hombres y mujeres que a base de esfuerzo y decencia lograban construir una vida digna. Y Eduardo, con los ojos fijos en sus libros, le hacía una promesa cada noche. «Mamá, un día te sacaré de aquí. Te compraré una casa con jardín y no volverás a limpiar el suelo de nadie». Esa promesa era el motor de su vida, el combustible de su ambición. Mientras Elena sacrificaba su presente por el futuro de su hijo, a cientos de kilómetros, en una mansión rodeada de muros y jardines impecables, crecía Sofía. Su infancia no olía a estofado, sino a cera para muebles y al perfume caro de su madre. La educaron no con cuentos, sino con axiomas. «El apellido es tu carta de presentación», le decía su padre. «La gente se clasifica por lo que tiene, no por lo que es», le enseñaba su madre mientras le ajustaba un lazo de seda en el pelo. Para Sofía, la pobreza no era una circunstancia, era un defecto moral, una suciedad que había que mantener a distancia. Su mundo era una burbuja de privilegios, donde las personas como Elena solo existían como mano de obra invisible, figuras sin rostro que servían, limpiaban y desaparecían. Eduardo fue el puente imposible entre esos dos universos. Con una beca bajo el brazo y una inteligencia brillante, saltó el muro social, pero al otro lado el aire era distinto. Aprendió a modular su acento, a disimular sus orígenes, a inventarse un pasado que no oliera a necesidad. Conoció a Sofía y en ella vio la cima de la montaña, la validación definitiva de su ascenso. El amor se mezcló con la ambición y la vergüenza se convirtió en su sombra. Su madre, la mujer que le había dado todo, se convirtió en un secreto incómodo, una reliquia de una vida que quería enterrar.
La promesa de la casa con jardín se desvaneció, reemplazada por la mentira de una madre fallecida, una historia más limpia, más adecuada para los oídos de su nueva familia. Ahora en el altar, el peso de esa mentira lo aplasta, lo paraliza, mientras la mujer a la que le prometió un reino es expulsada como una leprosa. La música sigue sonando, hueca y distante. Los guardias de seguridad, con una delicadeza casi insultante, toman a Elena por los brazos. Ella no se resiste, no mira a su hijo, cuyo rostro es una máscara de pánico y cobardía. Sus ojos, llenos de una tristeza que parece contener todas las decepciones del mundo, se clavan en Sofía. Y es en esa mirada donde reside la verdadera amenaza. Isabel, la madre de Eduardo, la que se sienta en primera fila y observa la escena con una creciente inquietud, no ve a una simple mendiga, ve algo más. Ve el puño de Elena, cerrado con fuerza sobre un objeto minúsculo que destella bajo la luz de los vitrales. No sabe qué es, pero un escalofrío le recorre la espalda. Siente que esa pequeña cosa brillante no es solo un trozo de metal, sino un fragmento de un pasado compartido, una verdad que une a la novia opulenta y a la anciana humillada por un hilo invisible y afilado, a punto de cortar de raíz la farsa que todos están representando. El eco de los pasos de los guardias de seguridad al llevarse a Elena se desvanece, pero deja tras de sí un silencio mucho más atronador que cualquier grito. El aire en la iglesia es denso, irrespirable, como el que precede a una tormenta. Eduardo, de pie junto al altar, es una estatua de mármol pálido, con la mirada perdida en un punto inexistente del suelo. No se atreve a mirar a nadie, ni al sacerdote, cuya confusión es palpable, ni a los invitados, cuyo morbo se ha transformado en un incómodo estupor. Pero, sobre todo, no se atreve a mirar a Sofía. Ella, en cambio, parece crecerse en la tensión. Con un gesto que pretende ser elegante, pero que destila una furia helada, se alisa un pliegue inexistente de su vestido de seda. Su barbilla se eleva, un gesto de desafío al mundo entero. Ignorando la mano que el sacerdote le ofrece en un torpe intento de consuelo, Sofía se dirige con pasos firmes hacia el pequeño atril. Coge el micrófono con una delicadeza teatral, y el leve golpeteo de sus uñas perfectamente cuidadas contra el metal resuena en la nave como un redoble de tambor. Una sonrisa tirante, casi una mueca, se dibuja en sus labios. Disculpad, su voz, amplificada, corta el silencio. Un pequeño y desagradable incidente. Parece que hoy en día ni las casas de Dios se libran de la gente que no sabe cuál es su sitio. Un murmullo recorre la congregación. Algunos de sus amigos sentados en las primeras filas sueltan una risita nerviosa, cómplice, que suena obscena en el sagrado recinto. Sofía hace una pausa, saboreando el poder, el control absoluto del momento. Pero esto, continúa, y su tono se vuelve didáctico, como el de una maestra impartiendo una lección vital, nos sirve para recordar algo importante, algo que mi padre siempre me enseñó. El éxito, la elegancia, la clase, no son solo cuestión de dinero. Son una cuestión de principios, de saber mantener las distancias, de proteger nuestro círculo de influencias no deseadas, de contaminación. La palabra queda suspendida en el aire, venenosa y deliberada. Eduardo se encoge visiblemente, como si acabara de recibir un golpe físico. La humillación ya no es solo para la anciana expulsada, ahora es para él, para su pasado, para la sangre que corre por sus venas. Sofía le lanza una mirada fugaz, una mezcla de advertencia y desprecio, antes de volver a dirigirse a los invitados con su falsa sonrisa. Sigamos, por favor. Hay una celebración que continuar, un futuro brillante que empezar, libre de cargas y de fantasmas del pasado. Pero Isabel ya no la escucha. La crueldad calculada de Sofía, esa lección de valores retorcidos pronunciada ante un altar, ha sido la gota que colma el vaso.
No es la reacción de una novia molesta por una intrusa. Es el acto de alguien que está aniquilando un recuerdo, borrando una verdad con saña. El rostro de la anciana, su dignidad rota, su mirada de infinita tristeza, se superpone en la mente de Isabel a la imagen del rostro triunfante de Sofía. Y entonces, el recuerdo del pequeño objeto brillante en la mano de la mujer vuelve con una claridad cegadora. Sin pensarlo dos veces, mientras Sofía devuelve el micrófono al sacerdote con un gesto de reina, Isabel se levanta. Sus movimientos son silenciosos, casi invisibles. Se desliza por el lateral del banco y sin que nadie, ni siquiera su marido, parezca notarlo, abandona la iglesia. El sol del mediodía la ciega por un instante. El aire fresco es un alivio tras la atmósfera viciada del interior. Busca con la mirada y la encuentra. Elena está sentada en el borde de una fuente de piedra en la plaza, de espaldas al portalón de la iglesia, como si quisiera darle la espalda no solo al edificio, sino a todo lo que representa. No llora. Su cuerpo está quieto, pero tiembla con una vibración casi imperceptible, la de un edificio a punto de derrumbarse. Isabel se acerca con cautela. Al llegar a su lado, ve que la mujer tiene la mano abierta. Sobre la palma agrietada y sucia descansa un pequeño medallón de plata, oscurecido por el tiempo, con la forma de un sol. Isabel se detiene en seco. El corazón le da un vuelco. Esa joya. La conoce. «Disculpe», dice con un hilo de voz. Elena levanta la vista. Sus ojos parecen dos pozos oscuros. «Ese medallón», susurra Isabel, sintiendo un frío helador recorrerle la espalda a pesar del calor. «¿De dónde lo ha sacado? Es idéntico al que mi hermana perdió hace 30 años, poco antes de morir». Elena no responde, pero sus dedos se cierran lentamente sobre el sol de plata y en su mirada, por primera vez, asoma un destello que no es de dolor, sino de una antigua y terrible justicia. El portón de roble de la iglesia se cierra a espaldas de Isabel, amortiguando la voz artificialmente dulce de Sofía, que sigue pontificando en el altar. El sol de la plaza golpea con fuerza, y el mundo exterior parece indiferente, casi insolente en su normalidad. El murmullo del agua en la fuente de piedra es el único sonido que compite con los latidos acelerados en los oídos de Isabel. Frente a ella, la anciana, Elena, la mira con una expresión que ya no es solo de tristeza, sino de una fatiga tan profunda que parece tallada en los huesos. Sus dedos, como raíces viejas, protegen el medallón de plata. Es un gesto instintivo, el de alguien que se aferra al último vestigio de su identidad. La pregunta de Isabel sigue flotando entre ellas, cargada de 30 años de luto y de un misterio que de repente se niega a permanecer enterrado. Justo en ese instante, un movimiento brusco a su espalda la sobresalta. Eduardo ha salido de la iglesia. No ha corrido, pero su cuerpo entero vibra con la urgencia de una huida o de una colisión inminente. Está pálido, y su traje de novio, cortado a la perfección, parece ahora un disfraz incómodo, una piel ajena que le aprieta hasta asfixiarlo. Se detiene a varios metros, como si un campo de fuerza invisible le impidiera acercarse. Su mirada va de Isabel a Elena, y en sus ojos se refleja el pánico de un hombre atrapado entre dos mundos que acaban de chocar violentamente. Ve el medallón en la mano de Elena, y un atisbo de reconocimiento, o quizás de terror, cruza su rostro. Isabel lo entiende todo en ese segundo. La mentira que siempre había intuido bajo la superficie del pasado de Eduardo, esa zona de sombras que él nunca le permitió explorar, de repente se ilumina con una luz cruda y terrible. El medallón de su hermana, la presencia de esta mujer, la reacción de Sofía. Las piezas encajan con la precisión de una cerradura abriéndose. Sin decir una palabra, da un paso atrás y luego otro, cediéndoles el espacio. Su retirada no es una huida, sino un acto de respeto hacia un dolor que no le pertenece, pero que ahora comprende. Se aleja hacia la sombra de un pórtico, convirtiéndose en una testigo silenciosa.
El silencio que queda entre Eduardo y Elena es más pesado que las piedras de la iglesia. Él la mira y por primera vez en años no ve a la mujer cuyo recuerdo ha intentado borrar, sino a la figura que poblaba sus noches de infancia. Ve las manos agrietadas que le curaban las rodillas raspadas, los hombros hundidos por el peso de cargar sacos de ropa ajena, los ojos que leían hasta que las letras bailaban para que él pudiera tener sus propios libros. El olor a lejía y a guiso de patatas parece imponerse al perfume caro de su colonia. Las palabras se atascan en su garganta, ahogadas por una vergüenza tan física que le dobla las rodillas. «Ah, la luz de la bombilla», susurra él, y su voz sale rota, irreconocible. «Te quedabas cosiendo hasta muy tarde». Elena no se mueve, pero sus ojos se humedecen, un brillo tenue que refleja el sol del mediodía. Él da un paso, vacilante. «Tenías hambre, pero me dabas tu trozo de pan». Cada recuerdo es una confesión, una piedra que se quita de encima. La promesa, te hice una promesa. Ya no puede más, el peso de la traición lo aplasta. Se apoya contra el borde de la fuente y su cuerpo se sacude en un sollozo silencioso y desgarrador. No llora por la humillación pública, ni por el futuro que se desmorona. Llora por sí mismo, por el hombre en el que se ha convertido. Elena se levanta con la lentitud de los años y el dolor. Se acerca a él. No hay reproche en su gesto, solo una compasión infinita. Extiende su mano, la que no sostiene el medallón, y la posa sobre el hombro de su hijo, sobre la tela cara que simboliza el abismo entre ellos. El contacto es mínimo, apenas un roce, pero para Eduardo es como un ancla en medio de la tormenta. Él levanta la cabeza, con el rostro descompuesto por las lágrimas y la vergüenza. La mira a los ojos, esos ojos que son su origen y su condena. Y entonces pronuncia la palabra que ha mantenido prisionera durante una década, la palabra que lo libera y lo sentencia al mismo tiempo. Mamá. La palabra es un susurro, pero resuena en la plaza con la fuerza de un veredicto. Se aferra a su mano áspera, suplicante. Perdóname, mamá, perdóname. Elena no dice nada, solo aprieta su mano con una fuerza sorprendente, una fuerza que no viene de los músculos, sino del alma. Es el perdón y la memoria, todo en un mismo gesto. Eduardo se endereza lentamente, como si ese contacto le devolviera la columna vertebral que había perdido. La mira, luego mira hacia la puerta de la iglesia, de donde ahora emana un murmullo impaciente. Una nueva determinación endurece sus facciones. Ya no hay miedo en sus ojos, solo una claridad helada. Aprieta la mano de su madre, negándose a soltarla. «No», dice con una voz firme que ya es la suya. «Esto no termina así». La mira a los ojos, una promesa nueva y verdadera. «Vamos a entrar juntos». La pesada puerta de roble se abre hacia adentro, con un gemido largo como si despertara de un sueño de siglos. El sonido, grave y solemne, corta de raíz el murmullo impaciente que había empezado a crecer entre los invitados. El órgano, que intentaba rellenar el vacío con una melodía vacilante, enmudece de golpe. Todo el sonido de la iglesia se contrae hasta desaparecer, dejando solo un silencio expectante, casi sólido. Y en ese silencio se oye un nuevo ritmo, el de unos pasos lentos, arrastrados, sobre la piedra del pasillo central. No es el paso de una novia triunfante, sino el de una verdad que regresa del exilio. Eduardo camina con la espalda recta por primera vez en 10 años. Su mano no suelta la de su madre, Elena. Sus dedos se entrelazan con los de ella, un anclaje de piel contra piel, de callos contra suavidad, de pasado contra presente. Elena no levanta la vista del suelo, pero su cuerpo ya no tiembla. Avanza sostenida por la determinación de su hijo, una columna de dignidad humilde en medio de un océano de seda y juicio. Cada paso resuena en la nave. Tac, tac, tac.
el sonido nítido de los zapatos caros de Eduardo, y a su lado el roce suave, casi inaudible, de las sandalias gastadas de su madre, un dueto imposible que reescribe la marcha nupcial. En el altar, el rostro de Sofía es un estudio del colapso. La sonrisa forzada se congela, se agrieta y se desmorona, dejando al descubierto una incredulidad que rápidamente se transforma en una furia blanca, helada. Sus ojos, dos esquirlas de hielo, se clavan en la mano de Eduardo que sostiene la de Elena. Ese simple gesto es una traición más profunda que cualquier infidelidad. Es la anulación de todo su mundo, de todas sus reglas. El sacerdote retrocede un paso, desconcertado, aferrándose a su libro como si fuera un escudo. Eduardo y Elena se detienen al pie del altar. El silencio es tan absoluto que se puede oír la respiración entrecortada de Sofía, un siseo de rabia contenida. Eduardo suelta la mano de su madre, pero solo para coger el micrófono del pequeño atril. El leve zumbido eléctrico que emite al encenderse parece el latido de un corazón artificial. No mira a Sofía. Su mirada recorre lentamente los rostros de los invitados, uno por uno, forzándolos a ser partícipes, no solo espectadores. Disculpen la interrupción, su voz, amplificada, es firme y clara, sin rastro del pánico de antes. Hace un momento, mi prometida, la señorita Sofía, ha pedido que sacaran a esta mujer de aquí. La ha llamado inmunda. La palabra resuena, desnuda y fea, bajo las bóvedas góticas. Un murmullo de incomodidad recorre los bancos. Quiero presentarles a esta mujer. No es una mendiga, no es una intrusa. Esta mujer a la que yo mismo he negado y escondido por vergüenza es Elena, y es mi madre. Un jadeo colectivo recorre la iglesia. Los ojos van de la anciana a Eduardo y luego a la cara lívida de Sofía. Eduardo hace una pausa, dejando que el peso de su confesión se asiente. Esta mujer continúa, y su voz se quiebra por un instante, cargada de una emoción que ya no reprime. Fregó suelos hasta que sus rodillas sangraron para que yo pudiera tener zapatos. Cosió a la luz de una bombilla de 40 vatios para que yo pudiera tener libros. Pasó hambre muchas noches diciéndome que no tenía apetito para que yo nunca me fuera a la cama con el estómago vacío. Ahora mira a Sofía, y en sus ojos hay una tristeza infinita, pero también una nueva y terrible claridad. Tú me hablaste de principios, de mantener las distancias, de protegerse de la contaminación. Mi madre me enseñó otros principios. Me enseñó que la dignidad no está en el traje que vistes, sino en cómo te levantas cada mañana para luchar por los tuyos. Me enseñó que el valor no se mide en cuentas bancarias, sino en la lealtad. Y me enseñó que el amor verdadero no humilla, no esconde, no desprecia. Se vuelve de nuevo hacia los invitados. Hoy, aquí, delante de todos ustedes, yo tenía que hacer una elección, no entre dos mujeres, sino entre dos mundos, entre la imagen y la verdad, entre el estatus y la decencia, y elijo la decencia, elijo a mi madre. ¡Basta! La voz de Sofía es un grito agudo, metálico. Arrebata el otro micrófono de manos del sacerdote. Eduardo, no sabes lo que dices. Estás alterado, esta mujer te ha manipulado. Se dirige a la congregación, desesperada por recuperar el control. Por favor, ¿van a escuchar a este hombre confundido? ¿Van a creer la historia de esta pordiosera que aparece de la nada para arruinarlo todo? Mírenla, no tiene nada. Yo se lo he dado todo a él. Un futuro, una posición, un nombre. Pero sus palabras ya no tienen el mismo efecto. La descalificación basada en la clase social, que antes habría sido aceptada con un asentimiento cómplice, ahora suena a crueldad desesperada. Nadie la mira. Los invitados bajan la cabeza, estudian sus zapatos, el mármol del suelo, cualquier cosa para no enfrentarse a la fealdad del momento que han presenciado y permitido con su silencio. Un hombre en la última fila tose,
un sonido deliberadamente alto. Luego, se oye el chirrido de una silla al moverse. Un murmullo bajo, desaprobador, empieza a serpentear entre los bancos. De repente, desde una de las filas del fondo, una mujer mayor comienza a aplaudir. No es un aplauso entusiasta, sino lento, rítmico, solemne. Un segundo par de manos se une, luego un tercero. Eduardo ya no escucha. Ignora a Sofía como si fuera un ruido de fondo. Se gira hacia su madre. Elena llora en silencio, las lágrimas surcando los caminos de sus arrugas, limpiando el polvo de una vida de espera. Él ve la pequeña botella de agua mineral sobre la mesa del altar, una de esas botellas que se ofrecen a los novios por si la emoción les seca la garganta. Con una calma infinita, la coge. El plástico cruje levemente en el silencio, desenrosca el tapón y con un gesto de una ternura que redime todos sus años de cobardía, se la ofrece a su madre. Su mano tiembla ligeramente al sostenerla frente a sus labios. «Bebe, mamá», susurra, y su voz, ya sin micrófono, es solo para ella. «Tienes que estar cansada». Elena levanta sus manos agrietadas y las posa sobre la de su hijo y bebe un sorbo largo y profundo, como si fuera la primera vez que probaba el agua en 30 años. La fiesta nunca comenzó. El champán permaneció sin descorchar. Los canapés se enfriaron en bandejas de plata y la orquesta, tras una hora de espera incómoda, guardó sus instrumentos en silencio. La boda se disolvió como un terrón de azúcar en la lluvia, dejando un reguero de susurros, miradas furtivas y la mancha indeleble del escándalo. La noche no trajo el murmullo feliz de una celebración, sino el zumbido agresivo de los teléfonos móviles. Al amanecer, la noticia ya no era un secreto a voces, sino un titular llamativo en los blogs de sociedad. Drama en el altar. El novio planta a la heredera por una misteriosa anciana. Las fotos, robadas con móviles, eran borrosas y crueles. El rostro descompuesto de Sofía, la figura encorvada de Elena, la mano de Eduardo sosteniendo la botella de agua como si fuera un grial. La familia de Sofía emitió un comunicado aséptico, hablando de un desafortunado episodio de inestabilidad emocional y pidiendo respeto y privacidad, una forma elegante de pintar a Eduardo como un loco y a su madre como una intrusa desequilibrada. Pero en la quietud del pequeño piso de su infancia, el ruido del mundo exterior llegaba amortiguado, filtrado por la brisa fresca de la madrugada que entraba por la ventana de la cocina. Eduardo no había dormido. Había pasado la noche sentado en una silla de madera desvencijada, la misma donde hacía sus deberes de niño, simplemente observando a su madre dormir en su viejo sofá. El sol comenzaba a despuntar sobre los tejados de la ciudad, tiñendo el cielo de un naranja pálido, y el primer tranvía del día chirrió a lo lejos, el sonido familiar de la ciudad despertando. En su móvil, junto a las notificaciones de los artículos maliciosos, había otros mensajes. Uno de un viejo amigo de la universidad: «Tío, no sé qué ha pasado, pero has hecho lo correcto. Siempre supe que ese mundo no era para ti. Llámame si necesitas algo». Otro de una excompañera de su primer trabajo: «He visto las noticias. Solo quería decirte que admiro tu valentía». Eran pocos, apenas un puñado, pero pesaban más que todo el oro y el prestigio que acababa de dejar atrás. Eran anclas en la realidad. Cuando Elena se despertó, lo encontró con una taza de café humeante en la mano. No hablaron de la boda, ni de Sofía, ni del escándalo. Hablaron de la gotera en el techo del dormitorio, de la pintura descascarillada en el pasillo, de la silla que cojeaba. «He llamado a un albañil», dijo Eduardo con una naturalidad que no había tenido en años. «Vendrá mañana. Vamos a arreglar el techo y a pintar todo el piso. Y te compraré una cama nueva, una buena, de las que te abrazan la espalda». Elena lo miró, sus ojos aún hinchados por las lágrimas de la víspera, y asintió en silencio. No era la promesa grandilocuente de una casa con jardín. Era algo mejor. Era una promesa real, tangible, construida sobre los cimientos de la verdad, no de la fantasía.
Era la reparación, el comienzo de una nueva rutina, no de visitas esporádicas y culpables, sino de desayunos compartidos, de una vida retomada. Más tarde, mientras lijaba una de las viejas puertas de madera, Eduardo reflexionó. Pensó en los últimos 10 años, en el esfuerzo constante por borrar su propio olor, por perfumarse con una fragancia ajena. El perfume de Sofía, siempre caro, siempre presente, se había convertido en el aroma de su ambición. Pero ahora, el olor a polvo de madera, a café recién hecho y a la ropa limpia de su madre secándose al sol, le parecía el único perfume real. Se dio cuenta de que había pasado una década mirando el mundo a través del objetivo de una cámara, persiguiendo la foto perfecta, la imagen que demostrara su éxito. Había olvidado cómo mirar a los ojos de las personas, cómo ver el amor no en las declaraciones públicas, sino en un trozo de pan cedido en silencio, en una botella de agua ofrecida en medio de la ruina. La vergüenza que lo había carcomido durante tanto tiempo se había transformado alquímicamente en una inmensa gratitud. La gratitud por la mujer que, incluso después de ser negada y humillada, solo tuvo un gesto de compasión para su hijo que se derrumbaba. Su móvil vibró sobre la mesa. Era un número desconocido. Dudó, pero contestó. Eduardo, soy Isabel. La voz era tranquila, serena. Eduardo se tensó, esperando el reproche, la condena. Solo quería decirte una cosa, continuó ella. El medallón que llevaba tu madre era de mi hermana. Murieron juntas en aquel accidente, o eso nos dijeron. No sé cuál es la historia completa, Eduardo, pero has sacado a la luz una verdad que llevaba 30 años enterrada. Lo que hiciste ayer no fue una locura, fue un acto de justicia. Hubo una pausa. Tu madre, ella se parece mucho a ella, a mi hermana. El hilo invisible que unía a la novia opulenta y a la anciana humillada no era solo un secreto, era un lazo de sangre, una tragedia compartida que Sofía, en su ignorancia y su soberbia, había pisoteado. Eduardo colgó el teléfono y miró a su madre, que ahora doblaba la ropa con gestos lentos y metódicos. La vio no como un recordatorio de un pasado humilde que debía ocultar, sino como su brújula, su norte verdadero. La dignidad no era un traje de seda ni un apellido importante, era la columna vertebral que te permitía seguir de pie cuando te lo han quitado todo. Era elegir la verdad, por muy dolorosa que fuera, por encima de la mentira más cómoda. ¿Cuánto de nosotros mismos estamos dispuestos a sacrificar por la aceptación de los demás? ¿Y qué queda cuando la imagen que hemos construido se hace añicos?